El horizonte de Manhattan resplandecía bajo el fulgor de un atardecer dorado, como si el sol quisiera envolver a la ciudad en un abrazo de luz antes de desaparecer. Las imponentes torres de vidrio y acero parecían espejos, reflejando la gloria y el poder que la metrópoli encarnaba. Para millones, ese paisaje era un símbolo de sueños y oportunidades. Sin embargo, para Harper Carter, aquel brillo dorado era un recordatorio cruel de la prisión invisible que la rodeaba. Desde el amplio ventanal de su penthouse, en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, contemplaba la vastedad del mundo que su padre, Edward Carter, había conquistado con mano de hierro. La fortuna de los Carter no se había forjado con esfuerzo noble ni sacrificios honrados, sino con una ambición voraz y estrategias despiadadas. Edward era el arquitecto de un imperio construido sobre los cimientos de la manipulación y el aplastamiento de cualquier competencia que osara cruzarse en su camino. Bajo su liderazgo, el apellido Carter se había convertido en sinónimo de poder, pero también de miedo. Harper sabía que cada logro de su padre venía acompañado de sacrificios impuestos a otros, y aunque había aprendido a callar y sonreír, esa realidad la consumía por dentro. Desde que tenía memoria, Harper había sido moldeada para cumplir con el papel que Edward le asignó. No era solo su hija, era su arma secreta, el rostro perfecto de una familia impenetrable. Su elegancia natural, su belleza impecable y su habilidad para manejar las conversaciones más triviales o delicadas eran su escudo y su prisión. Galas interminables, eventos de beneficencia que ocultaban intereses económicos, y conversaciones banales con personas que solo buscaban ganarse el favor de los Carter eran su pan de cada día. Era un mundo deslumbrante por fuera, pero vacío hasta los cimientos. La gota que colmó el vaso llegó cuando Edward, con esa frialdad que lo caracterizaba, comenzó a insinuar que Harper debía considerar casarse con William Bradford. William era joven, ambicioso y poseía todas las cualidades que Edward admiraba, una astucia implacable y un deseo insaciable de éxito. Para Edward, ese matrimonio no era más que un negocio disfrazado de unión familiar, una alianza estratégica que fortalecería aún más su control sobre ciertos sectores. Pero para Harper, aquello era impensable. Sentía que su vida, ya vacía de significado, estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de las expectativas de su padre. Fue durante una de esas interminables cenas de negocios cuando Harper escuchó algo que encendió una chispa en su interior. Edward, con su habitual tono despectivo, mencionó un proyecto en Vermont, la adquisición de tierras rurales para desarrollar un exclusivo complejo inmobiliario. Para él, no era más que otro plan en una lista interminable de conquistas empresariales. Pero para Harper, la simple mención de Vermont, un lugar que nunca había visitado pero que imaginaba lleno de paz y naturaleza, fue como un llamado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una curiosidad genuina, una necesidad de explorar algo fuera de los límites de su vida controlada. Esa noche, mientras Manhattan brillaba bajo la luna, Harper tomó una decisión que le pareció tan audaz como inevitable. Necesitaba escapar, aunque fuera por unos días. Al día siguiente, con una calma estudiada, le propuso a su padre visitar el sitio del proyecto en Vermont. Edward, acostumbrado a los caprichos de su hija siempre y cuando no interfirieran con sus planes, aceptó, aunque con evidente escepticismo. Cuando Harper partió hacia Vermont, no tenía grandes expectativas. Viajaba en un automóvil elegante, diseñado más para impresionar que para recorrer caminos rurales. Dejó atrás el bullicio caótico de Manhattan, donde las bocinas eran constantes y los edificios parecían competir por alcanzar el cielo. Poco a poco, el paisaje comenzó a transformarse. Los rascacielos dieron paso a colinas ondulantes, cubiertas de un verde intenso que parecía abrazar el horizonte. Los cielos, libres de la opresión urbana, se desplegaban en un azul infinito salpicado de nubes algodonosas. La transición tuvo un efecto casi terapéutico en Harper. Sentía como la tensión acumulada en su cuerpo comenzaba a disiparse con cada kilómetro que la alejaba de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar profundamente sin sentir el peso de las expectativas. Sin embargo, aquella serenidad se desvaneció rápidamente cuando una tormenta repentina comenzó a azotar la región. La lluvia, intensa y persistente, convirtió las carreteras rurales en un terreno resbaladizo y traicionero. Harper, poco acostumbrada a manejar en condiciones tan adversas, luchó por mantener el control del vehículo. Finalmente, un giro mal calculado la llevó a perder el control. El coche patinó sobre el asfalto mojado y terminó atascado en una zanja.
Harper salió del automóvil, empapada y temblando de frustración. Su teléfono, que siempre había sido su salvavidas, no tenía señal. Estaba sola, atrapada en medio de la nada, con la lluvia como única compañía. Pero entonces, a través de la cortina de agua, divisó una luz tenue en la distancia. Impulsada por una mezcla de esperanza y desesperación, Harper caminó hacia aquella luz, sus zapatos empapados hundiéndose en el barro con cada paso. La luz provenía de una granja modesta pero acogedora, y en la puerta, bajo el resguardo de un porche de madera, apareció Owen Miller. Era un hombre alto, de hombros anchos y expresión serena, con una presencia que irradiaba calma. Sin hacer preguntas innecesarias, Owen la invitó a entrar. Dentro de la casa, el ambiente contrastaba drásticamente con el caos exterior. El calor de la chimenea y el aroma a madera quemada le devolvieron a Harper una sensación de seguridad que no había sentido en años. Owen le ofreció una toalla, ropa seca y una taza de té caliente. Mientras Harper se esforzaba por recuperar la compostura, observó a su anfitrión con curiosidad. La granja de Owen era un microcosmos de autenticidad y simpleza, un universo radicalmente distinto al que Harper Carter había conocido toda su vida. Mientras ella había crecido rodeada de mármol, candelabros de cristal y alfombras de lujo, Owen vivía entre madera desgastada, el suave aroma a café recién preparado y el crujido de los pisos al caminar. Su hogar no era perfecto ni opulento, pero cada rincón contaba una historia de trabajo arduo y de raíces profundas. Era un lugar lleno de propósito, construido no por un equipo de arquitectos y diseñadores, sino por las manos de generaciones que habían dedicado su vida a la tierra. Durante los primeros días en la granja, Harper sintió como si hubiera aterrizado en otro planeta. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el canto de los pájaros o el murmullo del viento entre los árboles. Las primeras luces del amanecer la despertaban, y los días transcurrían en una cadencia completamente distinta a la que estaba acostumbrada. Poco a poco, Harper fue aprendiendo más sobre Owen y su conexión con ese lugar. La granja había pertenecido a su familia durante generaciones. Era mucho más que un pedazo de tierra. Era un legado, un refugio y un símbolo de resistencia frente a los embates del tiempo y las adversidades. Pero ese legado estaba en peligro. Como muchas otras propiedades en la región, la granja enfrentaba la amenaza constante de los desarrolladores inmobiliarios, quienes, con promesas vacías de progreso, buscaban apropiarse de las tierras para construir complejos comerciales y residenciales de lujo. Para Owen, aquello no solo era un ataque a su hogar, sino a toda la comunidad. Cada campo, cada granero y cada camino tenían un valor que no podía medirse en dinero. Harper, sin embargo, veía este conflicto desde una perspectiva diferente. Lo que para Owen era una lucha por su modo de vida, para Harper era un enfrentamiento con el monstruo que su propia familia había creado. Edward Carter no tenía intención de preservar la esencia de Vermont. Estaba decidido a transformarla, arrasando con tradiciones y desplazando a las familias que habían vivido allí por generaciones. La revelación fue un golpe inesperado para Harper. Lo que en un principio parecía un escape temporal se transformó en un enfrentamiento moral. Su llegada a la granja de Owen no era casualidad. Era el epicentro de una batalla que su propia familia había iniciado. La culpa comenzó a carcomerla. Sin quererlo, había llegado al corazón de un lugar que los Carter estaban condenando al olvido. La relación entre Harper y Owen no fue fácil al principio. Harper, acostumbrada a la deferencia y al trato cortés de quienes buscaban su favor, encontró en Owen a un hombre directo, incluso brusco, que no tenía tiempo para los adornos y las superficialidades de la élite. Owen, por su parte, veía a Harper como una intrusa, una mujer de la ciudad que probablemente no entendía ni valoraba lo que significaba trabajar la tierra. Sin embargo, las primeras impresiones comenzaron a desvanecerse con el tiempo. Harper se sintió atraída por algo en Owen que nunca había encontrado en su mundo: autenticidad. Él no usaba máscaras, no pretendía ser alguien que no era. Cada acción, cada palabra suya estaba impregnada de una honestidad que Harper no sabía cuánto había anhelado hasta entonces. A su vez, Owen no pudo evitar notar la transformación de Harper. Aunque al principio parecía fuera de lugar, comenzó a demostrar una voluntad genuina de adaptarse. Harper no solo observaba la vida en la granja, participaba en ella. Aprendió a levantarse al amanecer, a ensuciarse las manos con tierra, e incluso a ayudar en las tareas más sencillas pero esenciales,
como alimentar a los animales o recolectar frutas y verduras. Su torpeza inicial se convirtió en un esfuerzo sincero que sorprendió a Owen. Más aún, las largas conversaciones nocturnas bajo las estrellas o junto al fuego les permitieron conocerse más allá de las apariencias. Por primera vez en su vida, Harper sintió lo que era ser vista como una persona, no como un accesorio valioso del legado Carter. Con Owen, podía ser ella misma, sin preocuparse por impresionar a nadie o cumplir con las expectativas de su apellido. Y Owen, quien inicialmente había visto en Harper una representación de todo lo que detestaba, empezó a admirar su valentía y su determinación. El equilibrio recién encontrado se tambaleó cuando Edward Carter descubrió que Harper había extendido su estadía en Vermont. En un acto de control característico, envió a William Bradford para traerla de vuelta a Manhattan. William, fiel discípulo de Edward, llegó con una actitud que mezclaba persuasión y amenaza. Para él, Harper no tenía más opción que cumplir con el plan trazado por su padre. La confrontación fue tensa. En un momento de franqueza y desafío, Harper enfrentó a William, revelándole que sabía la verdad sobre las tácticas poco éticas de su padre. Le habló de los contratos fraudulentos y de los acuerdos predatorios diseñados para arruinar a los propietarios de tierras en Vermont. William, intentando mantener su compostura, la acusó de ser emocional e ingenua, pero Harper no se dejó manipular. Por primera vez, no tenía miedo de decir lo que pensaba. Impulsada por una nueva claridad, Harper decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Junto con Owen y otros miembros de la comunidad, comenzó a investigar más profundamente los acuerdos que amenazaban sus tierras. Los documentos que descubrieron pintaban un cuadro alarmante. Edward Carter no solo estaba comprando tierras, estaba destruyendo vidas. Cuando Harper presentó sus hallazgos en una reunión comunitaria, el ambiente estaba cargado de desconfianza y asombro. Era difícil para muchos creer que la hija de Edward Carter estuviera de su lado, pero Harper sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrar con acciones que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por detener a su padre. El creciente romance entre Harper y Owen no pasó desapercibido. Edward lo vio como una amenaza, una debilidad que podía explotar para recuperar el control sobre su hija. En un intento desesperado por separarlos, Edward amenazó con destruir la granja de Owen. Harper sabía que su padre no era alguien que hiciera amenazas vacías. Sin embargo, en lugar de ceder, Harper utilizó la amenaza de su padre como una motivación para luchar con más fuerza. El amor que sentía por Owen la transformó. Ya no era la mujer que se escondía tras las expectativas familiares. Era alguien dispuesta a enfrentar al hombre más poderoso que conocía. Harper sabía que exponer a su padre sería un acto de traición que cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que era la única forma de detenerlo. Con la ayuda de un abogado y un periodista de investigación, filtró documentos que detallaban años de prácticas corruptas de Carter Enterprises. La noticia explotó en los medios nacionales, sacudiendo los cimientos del imperio de Edward. Cuando Edward se enteró de lo que Harper había hecho, la confrontó cara a cara. Fue un encuentro cargado de tensión, donde las palabras hirientes se dispararon como balas. Edward intentó usar la culpa y la manipulación para recuperar a su hija, pero Harper no cedió. Por primera vez, fue ella quien tuvo el poder. «Esto no es solo por Owen», dijo Harper, con la voz firme. «Es por todas las personas que has pisoteado para llegar a la cima. Ya no puedo ser parte de esto». Edward, derrotado y enfrentando múltiples demandas, tuvo que retirarse del proyecto en Vermont y dejar la comunidad en paz. Su caída fue un recordatorio de que incluso los más poderosos no son invencibles cuando se enfrentan al peso de la verdad. Con el tiempo, la comunidad de Vermont comenzó a sanar, y Harper encontró su lugar allí. Aunque había perdido todo lo relacionado con el lujo de Manhattan, ganó algo mucho más valioso: libertad, propósito y un amor que le mostró lo que realmente significaba vivir. Owen y Harper, unidos por una causa y un sentimiento genuino, comenzaron a construir un futuro juntos. La granja se convirtió en un símbolo de resistencia, un lugar donde las raíces podían crecer profundas y fuertes, sin miedo a ser arrancadas por la ambición desmedida. La historia de Harper y Owen no fue solo un desafío al poder, sino una prueba de que, a veces, el amor y la valentía son suficientes para derribar hasta al más poderoso de los gigantes. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.